Shalom, bienvenido a otro encuentro más de la Biblia. Y como título traemos ¿por qué Jesús no me responde? Esta es la frase, ¿por qué Jesús no me responde? ¿Qué está sucediendo que Jesús no me responde? Y es muy importante, para eso hemos citado unos cuantos versículos y una cuanta fotografía, pero antes de esos es necesario que le dé esta información muy importante, ya que ustedes saben que esto es un programa bíblico y de profecía y de salud. Tema profético y de salud. Esto es un programa en esa base. Entonces, vamos a ir de inmediato a presentarle esta información. Mírenla aquí. Esto, señores, ya el Hashem me ha informado de esto. Eso es una fotografía en Almonian. Creo que Almonian se llamaba algo así. Esto fue de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estas son fotos cuando se invadieron Almonia en la Segunda Guerra Mundial. El Hashem, eso fue lo que me mostró. Jesús y el Espíritu Santo fue lo que me mostraron, señores. Viene en guerra. Y no sé el lugar precisamente, no vi el lugar. Y sí vi soldados que disparaban y yo estaba en el medio. Y el otro ejército que entró al país donde yo estaba dijo, mira uno de ellos ahí. Y un soldado me disparó con una ametralladora y yo pude ver la bala que entraron en mis estómago y me hicieron hoyo. Pero yo seguía vivo, no me explico cómo eso. Y lo que voy a hablar del tema se refiere a eso. No sé cómo sucedía. Yo podía verme en mi estómago todos los hoyos de la bala y todo, y herido, botando sangre, y no moría, seguía vivo. Y me escondí detrás de un árbol, pero como quiera, ahí fue donde desperté. Y ese fue el sueño que me mostró Dios. Entonces, fíjese algo interesante, ¿no? De que hasta el jueves, Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos le dio ya un ultimátum a Ucrania y a Rusia de que deben de tomar una decisión o él retirará su protección de Ucrania. Y esto traerá como consecuencia posiblemente guerras con otros países, porque esto está proyectado, señores, para que se dé lo que está en Mateo 24, míralo aquí, Mateo 24, 7, porque se levantarán naciones contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, pestilencia y terremoto en muchos lugares. Esa es la palabra de Dios, es la profecía de Dios. Está profetizado en Mateo 24, 7. Y Dios me mostró eso. También el viernes, ayer viernes, ya que hoy es sábado, ayer viernes pasó esto. Esto es New Jersey. Miren cómo se veía New Jersey. Había, supuestamente eso es neblina, pero no es neblina, ¿no? Miren cómo se ve. Había un olor a fertilizantes. Fertilizantes son los químicos que se echan para eliminar algunas plantas malas. Es un químico tóxico que envenenan, intoxican la tierra. Por eso los cultivos hay que ponerle abono, porque la tierra no produce los frutos debido a que la tierra está bastante contaminada. Entonces, ayer hubo una fumigación biológica, y esto es en Nueva York. Esa es la imagen de Nueva York. Mira cómo se ven los edificios de Nueva York. Casi ni se ven. Apenas se pueden notar. Y todo eso fue ayer, el viernes. Fíjense cómo están ahí. Eso fue aquí en New Jersey. Es como se ven los edificios de Nueva York en la ciudad de New Jersey. Entonces había un olor en toda la calle y yo hasta usé mascarilla de fertilizante químico como combustible, ¿no? Y he llamado a un compañero de trabajo y me dice que él iba por Ohio manejando también y que le dio ese olor y pudo percibir el ambiente
Me dice, hay mucha neblina. Le digo yo, no, no es neblina, es que han fulmigado en el espacio para tratar de que el sol no se vea. Y esa es la fumigación que se están haciendo para que el sol no se vea. Pero esto es bastante peligroso porque esto afecta la salud pulmonar de los seres humanos y afecta también las plantas y afecta la tierra, porque estos son químicos y estos químicos son tóxicos para la salud. Es bastante preocupante esto, señores, así que no sé en realidad cuáles serán las condiciones del presidente Donald Trump, porque él supuestamente dijo que América primero, pero no es lo que yo estoy viendo, que América sea primero, sino lo que yo estoy viendo es la destrucción de América prácticamente y del mundo entero con toda esta contaminación. Entonces vamos a pasar al tema principal, que es ¿en quién tú crees? Mira, ¿en quién tú crees? ¿A quién tú le pides? Mucha gente le piden a la inteligencia artificial, señores, mírenlo ahí. Mucha gente le piden a esta inteligencia artificial y no es bueno usar la inteligencia artificial. Ya la gente para preguntar, la gente para hablar, dime, inteligencia, ¿cuándo será esto? Dime esto. Señores, es a Jesús, es a Dios. Ya los cristianos están acudiendo a las inteligencias artificiales, están acudiendo. Cuando usted acude a una inteligencia artificial y le pregunta a una inteligencia artificial, usted está desechando a Dios, usted le está preguntando al enemigo, porque esto que está aquí atrás son principados y potestades que actúan a través de esta inteligencia artificial y hablan con usted. Sea quien sea que tenga su programa y su programa se dedica a presentar información a través de la inteligencia artificial, usted no está haciendo nada porque usted lo que está es haciendo que una apostasía y una idolatría. Usted está idolatrando esto como un Dios, usted está idolatrando esto como que alguien que le va a resolver su problema y también está apostastando porque se está desviando de esto, de la Biblia. La mayoría de personas predican ya con un teléfono en los púlpitos, con una tablet en los púlpitos y han dejado la Biblia y están apostatando porque esto que se encuentra aquí, señores, es solamente como lo dijo el espíritu de profecía, y vamos a ir allá, que se levantaría un espiritismo moderno, y este es el espiritismo moderno que se ha levantado y la gente no lo quiere creer. Esto es espiritismo, esto es brujería, esto es hechicería cuando usted consulta la inteligencia artificial. Usted no lo quiere creer así, pues es así, lamentablemente. ¿Lo cree o no lo cree? Es su problema, pero la palabra de Dios no se equivoca. Vamos a la palabra de Dios para que veamos algo interesante. La palabra de Dios es interesante. Vamos a esto. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a empezar con este versículo. Aquí dice la frase, clama a mí. Isaías, Jeremías, que diga. Jeremías 33:3 dice la frase, clama a mí y yo te responderé. Dios no dice clama a la inteligencia artificial. La mayoría de la gente están clamando a la inteligencia artificial. Esto se ha puesto muy de moda y esto es una apostasía y es una idolatría porque están idolatrando esto, lo están creyendo como un Dios. De hecho, se me faltó subir eso al guión que yo hice, pero es demasiada información, no lo puedo subir todo, que hay un CEO, un joven millonario, él, que ya está proponiendo de que a la inteligencia artificial se le llame Dios y se crea en él. Se me pasó, ahora me vino a la mente esa información, ahora que estoy hablándole de eso, pero ya subirlo al guión sería demasiada información, pero sería muy importante, pero vamos a hacerlo para una parte 2, porque la gente ya hay gente considerando la inteligencia artificial
como un Dios. Entonces dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, mírenlo aquí como está, en él dice, cita la Biblia del libro Jeremías 33, específicamente Jeremías 33:3, en ella se promete que Dios responderá a quienes le invoquen y le mostrarán y le mostrará cosas. O sea, es la pregunta, ¿a quién tú estás invocando ahora mismo? ¿Tú estás invocando a qué? A la inteligencia artificial, y ahí hay problemas. Dice, y le mostrará cosas grandes y desconocidas. Clamar significa pedir ayuda en auxilio en momentos de dificultad, y la frase implica un acto de fe y confianza en Dios. Vamos a ver, dice, el origen es una cita del profeta Jeremías. Y ahí es donde quiero caer. Es una cita del profeta. O sea, si usted cree en el profeta, lo que él escribió, a usted le va a ir bien. Dice en el Antiguo Testamento, dice, es una cita del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Significado de clamar, gritar o pedir ayuda con urgencia, lo que implica que una persona está en una situación difícil y no puede resolverla por sí mismo o por sí misma, si es hembra. Dios responderá la promesa de quien clama, a él recibirá una respuesta y será ayudado. Cosa grande y oculta se refiere a que Dios revelará cosa que el ser humano no puede conocer por sí mismo como secreto divino y o soluciones a problemas. Secreto divino y soluciones a problemas. Interpretación teológica es un llamado a la dependencia de Dios, donde el creyente reconoce su necesidad de Él y le entrega su corazón. Entonces, ese es Jeremías 33:3. Entonces, fíjese lo que dice aquí Juan. Primera de Juan 5:6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino, o sea, cuando dice agua y sangre, que era humano. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Dice, el versículo se refiere a la obra de Jesús destacando su bautizo, agua y su sacrificio en la cruz, sangre, y señala que el Espíritu Santo es el testigo de esta verdad. Dice, mediante el agua y la sangre se refiere al bautismo de Jesús, y su muerte y su resurrección se refiere a la sangre que derramó. Dice, el Espíritu es el testigo. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Jesucristo. El Espíritu es el testigo. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Jesucristo. La declaración completa se relaciona con la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y el que vence al mundo, de acuerdo con los versículos circundantes. 1 Juan 5 y 6. Entonces, fíjese algo, note algo interesante. Isaías 8:20 dice, Isaías 8:20, ¿qué dice Isaías 8:20? Es una exhortación bíblica que dice, a la ley y al testimonio. Ya yo le leí lo que es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El Espíritu Santo. Entonces, si usted deja el testimonio de Jesús, que es revelación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo reveló por los profetas, escuche bien. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablas conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Dice, este versículo, mírelo ahí, a ponerlo un chin más grande, ahí. Este versículo llama a seguir las instrucciones y enseñanza de Dios, la ley y el testimonio. Ahí lo ven, en la ley y el testimonio, Apocalipsis 19:10, que es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, inspirado por el Espíritu Santo. Ya que aquellos no le hacen, están en oscuridad espiritual y sin amanecer, es decir, sin la luz de la verdad de Dios, sin el Espíritu Santo.
Dice, la ley y el testimonio se refiere a la palabra de Dios, la Torá y el testimonio de los profetas. Ahí está, ahí es donde quería llegar. La ley y el testimonio se refiere a la palabra de Dios, o sea, la ley y la palabra. Que hay muchos que creen que la ley son los 10 mandamientos. No, mi hermano, no. Y eso está en Mateo, creo que 10, 35, 36, 37. ¿Qué es lo que la ley? La ley es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el testimonio, el espíritu de la profecía. Esa es la ley de Dios. La ley y el testimonio van juntas. La ley y el testimonio no pueden ir separados. La ley y el testimonio se refiere a la palabra de Dios, la Torá, y el testimonio de los profetas. Le pregunto yo, ¿Moisés fue un profeta? Sí. ¿Hazaziel fue un profeta? Sí. ¿Ellen de White fue una profeta? Sí. Entonces, ¿por qué la gente no le está creyendo a los escritos de ellos? Por eso es que hay problema. ¿Cómo usted clama y usted quiere que Jesús le responda? Si usted clama, Jesús no le va a responder. Jamás en la vida le va a responder, porque el responder es un llamado a la fe y al testimonio de Jesús. Entonces usted le clama. ¿Cuánto le claman? Le claman pentecostales, evangélicos, adventistas, católicos, mormones, todos le claman. Islam le clama, todo el mundo le clama. Pero Jesús no les responde porque ellos no tienen esa conexión divina. Es lo que dice aquí. La ley y el testimonio se refiere a la palabra de Dios, tanto el Antiguo, el Nuevo Testamento, o sea, la Torá, y el testimonio de los profetas. El testimonio de los profetas. Dice, consecuencia de ignorarlo, quienes no siguen esta palabra de Dios, se enfrentan a la oscuridad la angustia y la tribulación en lugar de la luz y la guía divina. Esas son las consecuencias de ignorarlo. Quienes no siguen esta palabra de Dios se enfrentan a la oscuridad, la angustia, la tribulación, en lugar de la luz y la guía divina. Entonces, cuando usted no tiene la luz de Dios, la guía divina, ¿qué pasa con usted? Usted empieza a inventar cosas por usted mismo. No empieza a interpretar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, ella misma es su propio intérprete. Entonces usted empieza a inventar cosas para que el hombre le crea. Usted empieza a modificar lo que dice Isaías 28:10, Isaías 26:10. Entonces Isaías 28:10 dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, versículo sobre versículo, un poquito aquí, un poquito allí. Así es que se presenta la palabra de Dios. Isaías 26:10 dice, no le haga chiste, no le haga gracia al pecador, porque no se arrepentirá. En tierra de rectitud no reconocerá la palabra de Dios ni la majestad de Dios. Entonces esas son las consecuencias. Cuando usted no tiene la luz de Dios, usted busca por usted mismo. En este caso, todas las religiones buscan por ellos mismos. Y estamos viendo como Francis, el nuevo Papa, está inventando, ya ha cambiado todos los mandamientos por beneficio al hombre, ha cambiado todos los mandamientos, ¿no? Porque esto es el bien común de los seres humanos y el amor de los seres humanos es mayor que todo, claro. Cuando tú te esfuerzas en ayudar a un ser humano, ya tú estás cumpliendo todos los mandamientos. Pero eso no quiere decir que el hombre, en ningún lado de la Biblia quiere decir que el hombre va a venir a cambiar los mandamientos de Dios. No, no lo dice. Entonces, cuando no lo dice, hay un problema grande cuando no lo dice. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Creer a Dios y a los profetas. Entonces, cuando dice creer a Dios y a los profetas, mira que dice aquí, interpretación. Muchos interpretan esto como una directriz para examinar la escritura, como se enseña en Juan 5:39, para no ser engañado por falsos profetas o enseñanza que no estén en armonía con la palabra de Dios.
Esto es muy importante que usted lo entienda y que yo lo entienda porque es lo que está pasando. Y mire lo que le voy a mostrar del santuario celestial, lo que está sucediendo con esto, que dice lo que yo le leí aquí, que es creerle a los profetas. La ley y el testimonio se refiere a la palabra de Dios, la Torah y el testimonio de los profetas. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que significa eso, porque aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue que construyó esto? Si ustedes tienen, vamos a memorizar. ¿Quién construyó el arca? ¿Quién construyó el arca? Moisés, por mandato de Dios. Entonces, ¿quién era Moisés? Un profeta también. Entonces, ¿por qué Moisés escribe Éxodo 28, por ejemplo? 20, míralo aquí donde está. Éxodo 28 dice, te acordarás. ¿Por qué Dios dice te acordará? Porque sabía que las iglesias se iban a olvidar. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajará y hará toda tu obra. Si Moisés es un profeta y ya lo leímos, que a la ley y al testimonio es creer a la Torah, la Biblia, y los profetas, el testimonio es creerle a los profetas. Entonces, ¿por qué la gente no cree aquí a los profetas? Esos son todas las religiones, incluyendo la iglesia adventista, que no creen en Ellen de White. Entonces, fíjese qué ha pasado. Cuando usted no cree, esto es lo que le voy a explicar, esta es la parte espiritual. Cuando usted no cree en Dios y los profetas, mire lo que pasa. Usted deja la ley y el testimonio fuera del arca. Ahí está. Usted deja la ley y el testimonio fuera del arca. Entonces, cuando usted deja la ley y el testimonio fuera del arca, usted está en oscuridad. Lamentablemente usted está en oscuridad, no va a tener luz. Usted va a andar por su propio paso. Usted va a andar por su propia palabra. Y por eso que yo he tenido controversia con muchos líderes, muchos evangelistas, porque ellos dicen que tener la razón, porque ellos pueden interpretar y modificar la palabra de Dios. No, usted se equivoca. Dice que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios debe ser cambiada. Y hoy en día, por diferentes clérigos, sacerdotes, papa, monarca, evangelistas, pastores, todos han cambiado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando usted deja la ley y el testimonio de creerle a los profetas? Usted está en oscuridad. Mírelo ahí. La parte oscura, aquí, esa es la parte oscura. La ley y el testimonio está en la oscuridad. No viene a la luz. No viene a la luz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué instituyó Dios dentro del arca del pacto? ¿Qué instituyó? La ley, la vara de Aarón que retoñó y el maná, esas 3 cosas. Pero en la ley está incluido el testimonio de los profetas también. Entonces usted tiene que hacerle caso a los profetas. Exacto, ejemplo, aquí. Ya ahí está la ley y el testimonio dentro del arca. Entonces, cuando usted tiene el testimonio y la ley dentro del arca, fíjese dónde usted va. Usted va a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, vamos a buscarlo aquí. Segunda de Crónica. Y ya me lo hizo otra vez. Buscámoslo aquí. Segunda de Crónica. Vamos a buscarlo aquí. Segunda de Crónica 2:20. A ver si me lo da aquí. Segunda de Crónica. Está aquí. Míralo aquí. 2:20. ¿Qué dice Segunda de Crónica 2:20? Es un versículo bíblico que contiene el discurso del rey Josafat al pueblo de Judá y Jerusalén. Fíjese lo que dice.
el rey les exhorta a confirmar en Jehová su Dios y en su profeta para estar seguro y prosperar. ¿En quién? En Jehová y su profeta, no en hombre, no en hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. En Jehová y su profeta, aquí no menciona papa, aquí no menciona evangelista, aquí no menciona sacerdote, aquí no menciona pastor, aquí no menciona nada de eso. En Jehová y su profeta. Y en la segunda parte le voy a traer y aquí porque no se puede creer en sacerdote, en pastor, en ninguna de esa gente. En Dios y su profeta, para estar seguro y prosperar, justo antes de que salieran al desierto de Tecoa, en un llamado a la fe y la obediencia, prometiendo que confiar en Dios libraría a su enemigo. Vamos a ver el contexto. Aquí está. Miren lo que dice el contexto. El pasaje ocurre en momentos de gran crisis, cuando los ejércitos de Moab y Amón se preparaban para atacar a Judá y Josafat. O sea, eran dos reinos que iban a atacar a Judá, y Josafat había proclamado en ayuno en todo el reino para pedir ayuda. ¿Quién era Josafat? El rey. Pero Josafat parece que estaba fuera de los caminos de Dios. Entonces, fíjense qué pasó. La instrucción de Josafat de pie, el rey le dice a los habitantes de Judá y Jerusalén: escuchad, habitantes de Jerusalén y de Judá, confía en el Señor su Dios y se sentirá seguro. Confíen en su profeta y todo le saldrá bien. ¿Qué dijo? Confíen, Josafat dijo, confíen en Dios y su profeta. Mírenlo ahí. ¿Qué significa confiarle a Dios, su profeta? Usted tener aquí, este es el arca aquí, tener los mandamientos aquí, dice la palabra de Dios. Y escribiré en su corazón mi mandamiento, mis estatutos y mi decreto en su corazón. Y aquí lo escribirá él, aquí. Entonces, ese es el arca de nosotros para Dios. Recuérdese que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, segunda de Crónicas, consecuencia, dice, la fe del pueblo en Dios y en la palabra de su profeta, como el profeta Jahaziel, no Hazaziel. Se escribe Hazaziel, pero se pronuncia Jahaziel, le trajo la victoria. ¿Quién fue que le trajo la victoria? Ya que el Señor intervino y causó que su enemigo se destruyera mutuamente, según relata en los versículos siguientes. Entonces ya vemos que el profeta intervino con Dios y Dios permitió que ambos pueblos se matasen entre ellos mismos. Mire cómo Dios libró. Entonces, señores, estamos viendo que si usted, vamos a volver a la foto allá, estamos viendo de que si usted, fíjese bien, estamos viendo, no son esas, aquí, estamos viendo de que si usted, fíjese, usted mantiene aquí la palabra de Dios dentro de su mente, aquí como está ahí en el arca, ahí está la palabra de Dios dentro del arca, y aquí está como se ve la palabra de Dios fuera del arca, mírelo aquí. Está la palabra de Dios fuera del arca. O sea, si la palabra y el testimonio están fuera de usted, hay problema. Entonces, vamos a ver esta fotografía. Fíjese aquí qué es lo que sucede hoy día cuando la palabra de Dios está fuera de nosotros. Que ese lugar es este Holy Place, el lugar santo. Aquí, Most Holy Place, el lugar santísimo, el atrio y el altar de fuego. ¿Dónde están las iglesias hoy día? ¿Dónde están todas las iglesias? ¿Dónde está la iglesia adventista? Porque se han apartado de creerle a los profetas. Y los ilamitas creen en Mohammed. Los mormones creen en su profeta, que ellos lo mencionan. El profeta, se me olvidó hasta el nombre ahí, el profeta de los mormones. Pero tanto las iglesias adventistas
como la presbiteriana, la metodista, la católica, se le olvidan al profeta Moisés que escribió la ley de Dios. Entonces, si usted se olvida de los escritos de los profetas y de la ley de Dios, ¿dónde usted viene a permanecer? Aquí, al altar de fuego, al patio, al atrio. Usted está aquí, en el altar de fuego, en el atrio. Usted no está en el lugar santo, ni siquiera en el lugar santísimo. ¿Qué pasó? El 22 de octubre de 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Es este que está aquí. Mírelo ahí. Ese que está ahí, del lugar santo, Jesús estaba aquí recibiendo las oraciones y todos los pecados de todo el mundo. Pero Jesús hace un paso de aquí del lugar santo al lugar santísimo. Se supone que todas las iglesias debieron de pasar. Las iglesias antiguas en el 1844, 22 de octubre, no pasaron, se quedaron. ¿Por qué no pasaron? Porque muchas se apartaron lo que dice la palabra de Dios. Mírelo aquí, se lo voy a decir en Éxodo 20. Escúcheme bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodo 20. Dice, Éxodo 28, acuérdate. ¿Por qué escribió acuérdate Dios? Porque ellos se olvidarían. ¿Quiénes se olvidarían? Todas las iglesias católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, evangélicos, mormones, pentecostales. Por eso Dios le reveló al profeta Moisés, te acordarás, dice aquí, Éxodo 28, te acordarás del día sábado para santificarlo. Pero los profetas, tanto como Moisés y algunos más, escribieron esto en la ley, en el Antiguo Testamento. Y también está escrito en el Nuevo Testamento. Éxodo 8 está, mire, fíjense dónde. Éxodo 8 está en Ezequiel 31:13, Ezequiel 31:14, Levítico 9:3 y Levítico 19:30 también está escrito todo ahí. También está escrito en el Nuevo Testamento. Está escrito también en Marcos 6:2. Dice, y llegando el sábado, Jesús se movía a la sinagoga. Llegando el sábado, Marcos 6:2, eso no se me olvida. Jesús iba a la sinagoga llegando. Entonces, estamos viendo, señores, que todas las iglesias se han olvidado de los escritos de los profetas. Moisés era profeta. Entonces, escribió los libros de los Pentateucos en el Antiguo Testimonio. Todos dicen que la ley de Moisés fue abolida en la cruz, pero ¿qué fue abolida en la cruz? No, lo que fue abolida en la cruz fueron estos. Todos los sacrificios que se hacían aquí en el santuario celestial fueron abolidos cuando se traían los animales para ser sacrificados por los pecados de cada ser humano. Eso fue abolido, el sacrificio, porque ya Cristo fue nuestro sacrificio. Y yo por eso se lo leí en Primera de Juan 5 y 6. Yo se lo leí. ¿Quién fue que trajo la sangre? Fue Cristo que trajo la sangre. Mírenlo aquí. Ahí mismito, sin yo buscarlos, apareció. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. El versículo se refiere a la obra de Jesús, destacando su bautismo, agua y sacrificio en la cruz, y sangre del Espíritu Santo es el testigo de la verdad. Y este es el testimonio porque Jesús no se comunica con nosotros, porque Jesús no nos habla, porque Jesús no nos revela, porque Jesús no nos contesta. Esta es la verdad. Así que esta es la primera parte. Hay una segunda parte muy importante que ustedes lo va a sorprender, pero esa segunda parte vamos a dejarla para otro programa, ya que no me gusta hacerlo muy largo porque la persona en estos tiempos no capta mucha información.
debido a la muy mala alimentación que hay en el mundo. Así que, shalom, que el Hashem lo bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.